Contando el cuento, con Ángel Guzmán. De algunos alumnos aquí en la Facultad de Artes, damos la bienvenida a la maestra Mónica Durán Galván. Ella es maestra en estudios antropológicos en sociedades contemporáneas por la Facultad de Filosofía. Es licenciada en actuación en la línea del teatro, en artes escénicas, ¿no? Cuando el programa de artes escénicas. Y bueno, la finalidad de esta plática y la temática es las artes, la profesionalización de las artes como proyecto de vida. Entonces, estas son pláticas importantes que traemos como parte de esta semana cultural, Conectarte, para que vayan teniendo también ustedes información dentro de la formación que van teniendo, ¿no? Y también es coordinadora de egresados, ¿verdad? De seguimiento de egresados de la Facultad de Filosofía. Entonces, pues bueno, agradezco de verdad el tiempo y la gestión con Diana también que se hizo para que pudiera venir el día de hoy. Bueno, te cedo la palabra, Mónica. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a la Facultad de Artes, a nuestra compañera Diana y al coordinador de tutorías, que siempre es una labor compleja el congregar precisamente cuando vamos a hablar de la profesionalización de las artes como un proyecto de vida. Algo que es un reto imperante y que justo responde también al momento histórico que estamos viviendo, es precisamente esta división de la multiplicidad de actividades, de eventos, de sensaciones, de plataformas que hoy ocupan las miradas de las personas, y eso va a ser algo que lo vamos a ver reflejado en los proyectos de arte. Y más allá de cualquier dinámica que implica el hecho de pensar en la profesionalización de las artes, hoy justo quiero compartir algo muy breve que tiene que ver con el contexto con el que estamos viviendo. Entonces, más allá de narrar la historia de lo que hace cada artista o lo que yo he vivido de manera independiente, decidí preparar una pequeña presentación donde la idea es compartir con quienes están aquí y a quienes les agradezco darse el tiempo para esta presentación. Es precisamente lo que tiene que ver con el análisis de la situación actual. ¿Nos ayuda con la siguiente hoja, por favor, de la presentación? Este análisis es precisamente algo como lo que estamos viendo en este preciso momento. Y uno de los retos, sobre todo en el teatro que vivimos y que estamos viviendo constantemente cuando se habla sobre el egreso, sobre la profesionalización de las artes, es como lo que estamos viviendo aquí, el reto de la butaca vacía. Ese reto de cómo llenamos una butaca que hoy a lo mejor se quiere ir a ver una película a su casa, que no quiere salir o que quiere estar con su familia viendo algo que le dé muchísima risa en una aplicación. ¿O qué es lo que vamos a hacer en ese contexto actual cuando nosotras o nosotros, nosotres, decidimos estudiar artes? En este caso quise aprovechar precisamente la historia de la memética para hablar a través de estas imágenes y de lo que representa en el contexto actual el hecho de decir todavía quienes van a estudiar arte a lo que se van a enfrentar. Todavía enfrentamos discursos como de qué vas a vivir, qué vas a hacer de eso, en dónde vas a trabajar, a qué se dedica alguien que hace teatro, por ejemplo, en una ciudad como Querétaro, que es un contexto industrial. Entonces, estas dinámicas que les comparto, que tienen que ver con el análisis de la situación actual, siempre tienen que ver con lo que atraviesa cualquier proceso de producción, es decir, el contexto. ¿Cuál es mi contexto de producción y qué es lo que voy a realizar a través de ese contexto de producción? Después podemos ver en estas mismas imágenes cuando nos aferramos a esos sueños, ¿no? Tal cual el aferrarse a ese sueño es por el cual yo estoy aquí, que más allá de los años y la dinámica que he vivido en las artes,
sigo apostando porque creer que con una mirada, con 2, 3, 1000 millones, las que sean, el motivo de las artes está presente y que ese motivo es el que me ha llevado en esta trayectoria de casi 18 años a ir encontrando herramientas que fortalezcan más el sentido de resolver la vida, no desde una disciplina, sino desde las necesidades del contexto en el cual yo me encuentro viviendo. Y finalmente, pues decidimos aceptar el reto. Decide una persona enfrentar el reto de estudiar las artes y ese enfrentarlo pues es asumir la responsabilidad de la toma de decisiones. Esto es pensando un poco de manera particular lo que vive toda la comunidad artística dentro del país, también en el mundo, pero en este contexto principal que es México. En mi caso, al ser egresada de la licenciatura en Artes Escénicas, con esta línea en teatro de esta maravillosa facultad, también me llevó a ejercer proyectos donde había una necesidad de seguirse formando. Esa razón fue por la cual estudié antropología para poder adquirir otras herramientas que me permitieran desarrollarme en el campo de la empleabilidad. Ya no solo era el hecho de hacer mi sueño realidad, sino ese sueño que se hace realidad ahora tiene que responder a un contrato de producción. Ahora tiene que responder a una declaración mensual y anual. Ahora tiene que responder al hecho de que hay una metodología implícita en los proyectos o en las instituciones en las que me tocaba trabajar. Entonces, el hecho de reconocer que aceptar el reto de las artes iba a implicar todo este contexto, a pesar de que ya lo sabía, de que ya había ahí una alarma detonando el hecho de que íbamos a reconocer que las artes implicaban esta labor, eso me llevó también a articularlo, como les decía, a un enfoque científico. También tener una base científica siempre ayuda a ir reconociendo qué estrategias podemos ir articulando ante las problemáticas sociales imperantes, porque finalmente todo proyecto artístico es un acto de política y esos actos de política se vinculan a la transformación social. Entonces, continuando con la siguiente imagen, vienen otro par de memes. Y esto tiene que ver con la situación actual del mundo. Un mundo que estamos viviendo que hay un antes y un después de la pandemia. Y algo que también marcó en la producción de las artes, en la empleabilidad y en la línea de la dinámica institucional y profesional de las artes fueron los lineamientos de la pandemia. Las artes fueron uno de los procesos más golpeados y los últimos que regresaron a sus actividades en una forma tal cual que podíamos llenar los foros. Y esas son las consecuencias que estamos viviendo. Por eso, a pesar de que ya podemos llenar este espacio, todavía hay una línea en la que estamos trabajando con lo que sucede en la pandemia. Y el vaivén, el ir y venir natural de la vida, pues nos hace estar produciendo en otra dinámica en la que ya pasaron incluso casi 4 años de esa pandemia y estamos todavía reforzando estos procesos. Entonces, comprender que este nivel en el que ahora nos encontramos también tiene secuelas en las artes y en esa profesionalización. ¿Cuál es la línea de la profesionalización en esa secuela que tiene que ver con el imperante motivo que fue también la pandemia? Es reconocer los lineamientos que tienen que ver con el trabajo directo con las personas. ¿Qué sucede cuando hay una normativa jurídica o cuando hay una normativa legal que implica reconocer que durante una crisis, en este caso global, sanitaria, había que responder a ciertos lineamientos y que sin embargo las artes no pararon en alguna forma, pero continuábamos generando producciones y respondiendo a una dinámica que tenía que ver con la digitalización de la información y eso nos llevó a que estos proyectos que estábamos realizando se traspolaran a encontrar otras formas de llegar a estos lugares, porque al final representaban el refugio de muchas personas. Precisamente uno de los indicadores de los procesos que tienen que ver con las personas jubiladas
se calcula que las personas jubiladas son aquellas que están produciendo, se están acercando más al campo de las artes por el hecho de contar con tiempo para hacer lo que siempre soñaron. Entonces, esa dinámica en la que una persona que se jubila está pensando, después de lo que vivió en la pandemia, que por fin quiere hacer su sueño realidad, de bailar, de cantar, de ser músico, de ser una persona que hace teatro, refleja también un campo muy amplio en el que nos encontramos nosotras y nosotres. ¿En qué sentido? En que las artes, a pesar de las pandemias, de las crisis, del tiempo de la humanidad y de su paso por este planeta, siguen siendo un propósito necesario de vida, más allá de una necesidad disciplinar o profesionalizante. Siguen siendo un espacio para la salud mental, siguen siendo un espacio para la salud física, para la reproducción de aquellos ideales, sentipensares o de procesos que tienen que ver con la producción de la cultura. Entonces, en esta escala de reconocer estos contextos al cual pertenecemos cuando estamos profesionalizando en las artes, es decir, yo cuando decido enfrentarme a mi familia o tener el apoyo de mi familia o hacerlo de manera independiente y estudiar artes, después un mundo que se está transformando, un contexto en la ciudad de Querétaro con una gran producción artística en medio de una ciudad industrial y además el resultado de una pandemia tremenda que sigue impactando el sistema económico, político y social del mundo. Esa es la línea en la que nos encontramos y que también, si vemos desde esa dimensión global y local la producción de las artes, vamos a poder encontrar cuáles van a ser las estrategias necesarias para que ese sueño o esa meta pueda concluir o pueda llevarme a otros horizontes. En la siguiente diapositiva, entonces, pues podemos encontrar este mundo globalizado, el mundo en el que vivimos, donde lo local impacta lo global y viceversa. Tenemos esta localidad donde todo lo que estamos haciendo está conectado. Y como dice la rana Ramen, a veces pienso que odio estos procesos, a veces pienso que estoy en contra de ellos, pero tengo internet y se me pasa. Pero me voy a ir de esta charla y voy a regresar a mi casa a ver un video de perritos de TikTok y me voy a relajar y voy a decir, está bien, no pasa nada, mañana otra vez me enfrento con el mundo. Entonces, el reconocer esta posibilidad también para mí es muy importante compartirles, porque más allá de la utilidad que le damos a estos medios o a estas aplicaciones, hay una capacidad muy importante de aprovechar esos recursos. Uno de los ejemplos que me gusta mucho compartir de estos recursos en mi momento como egresada de las artes escénicas, que además tenía que vender sus temporadas de teatro, pues era Facebook. Para mí Facebook fue un espacio en aquel momento, porque también era como la red social como que podíamos ocupar, porque al final la abríamos para compartir con personas o compañeros de otro mundo, de otro estado, otros familiares, y nosotros empezábamos a hacer ahí el uso comercial de esa red social para compartir las actividades de teatro que hacíamos. Ese espacio y esa línea también de producción, de divulgación de la educación, de la ciencia, de una mirada social del teatro, me permitió abrir el camino para poder trabajar en un proyecto que para mí fue muy importante, porque fue un proyecto transnacional con una fundación que se llama One Drop, que es además una fundación formada precisamente por el fundador de Cirque du Soleil. Pensar que en la ciudad de Querétaro, desde ese huevito, desde mi cuarto, desde mi casa, un proyecto y la línea que yo estaba construyendo me iba a permitir acercarme al Circo del Sol a través de Facebook, para mí fue algo que transformó mi vida. Jamás imaginé que yo podría llegar a hacerlo desde ese espacio, porque yo pensaba entonces que tenía que ir a Canadá o tenía que ir a estudiar circo social a sus espacios o viajar a otros países, y sin embargo esa localidad me conectó con ese mundo globalizado y con ese sueño que a veces vemos lejano de trabajar con estos proyectos tan grandes, estas compañías tan maravillosas. Entonces, la capacidad que tenemos de estar conectadas y conectados nos permite reconocer que si aprovechamos estos
recursos podemos tener una línea de producción que va a ir dirigida hacia esas dinámicas. Y finalmente, cada una de las aplicaciones que existen ahora pueden vincular a los procesos tan diversos que hay de producción en las artes, desde la música hasta el teatro, la danza, también procesos que tienen que ver con la composición musical, con la pedagogía de las artes, con cualquiera de las líneas que nos permita acercarnos a este mundo globalizado. Entonces, esto nos vuelve a generar una reflexión de la profesionalización de las artes en una línea de un mundo globalizado. ¿Qué voy a hacer si entonces no es solo el contexto, no es solo mi casa, no es solo el país en el que vivo, es el mundo completo? Tengo que abrir la visión y la ventana de la producción artística que estoy realizando, porque entonces ya no solo estoy produciendo para el estado en el que vivo. Y esta parte es muy importante, porque a veces de los 10 proyectos que metemos en las convocatorias locales de nuestro estado, nacionales, a lo mejor queda uno, a lo mejor no queda ninguno en nuestra trayectoria profesional, o a lo mejor ya somos reconocidas y reconocidos y nuestros proyectos son aprobados. Sin embargo, hay otras bolsas de recursos económicos que están latentes para poder producir desde otras dinámicas. Entonces, no tenerle miedo a esa línea nos va a ayudar también a reconocer que este mundo globalizado tiene a su disposición recursos económicos para la producción artística, y ya no me limito solo a participar en convocatorias que están dentro de mi estado o dentro de mi país, sino también a poder articular mi práctica profesional con otros espacios que tienen que ver con lo internacional. Y una vez que pasamos entonces a este mundo globalizado, pues vamos a ver en la siguiente diapositiva que este mundo globalizado, pues lo que necesita es una planeación estratégica personal. Ya fui hacia lo local, ya fui hacia lo nacional, ya fui hacia lo internacional, y después de abrir ese mundo y ese panorama tengo que regresar hacia lo que yo estoy produciendo, hacia qué es lo que yo quiero hacer con mi arte. Y esta pregunta es: ¿qué es lo que quiero generar a través de la producción artística disciplinar que yo estoy decidiendo? Y esta planeación estratégica personal también es una herramienta de vida que muchas veces la vamos dejando de lado, o dejamos este último momento de, pues ya egresé, entonces ahora voy a ver en ese egreso que me invento, o si lo hice desde el primer instante que entré a la universidad, aproveché todo lo que me dio la universidad para empezar a proyectar mi trayectoria profesional, empecé a vincularme, aproveché estas actividades porque a lo mejor iba a venir la maestra y la maestra me puede vincular con uno de sus proyectos, fui a una investigación, me acerqué a otros compañeros que están haciendo un colectivo, estamos haciendo actividades en comunidad, etc. Y esa dinámica es también a la que nos vamos a enfrentar como una de las secuelas de la pandemia. ¿Cómo volvemos a juntarnos después de que la pandemia nos dijo, regresen a su casa y trabajen de manera individual, porque ahorita no podemos reunirnos de esta manera? Entonces, esta dinámica de reconocer qué es la planeación estratégica, pues es tan sencillo como diseñar una ruta que nos lleve desde nuestra situación actual a lo que nos gustaría alcanzar. Una vez más, regresamos a la visión de este contexto. ¿Qué estoy haciendo y qué quiero lograr con eso que estoy haciendo? ¿Hacia dónde lo quiero llevar? Y el hecho de pensar que estamos en una facultad de artes nos ayuda a generar la concepción de que somos seres creativos y creativas, y en esa creatividad me va a ayudar a reconocer hasta dónde me quiero imaginar. Yo me quiero imaginar lejos de aquí, quiero estar haciendo un posgrado quizá en otro país, porque ahí sí tienen una línea de investigación sobre las corporalidades que estoy trabajando, o porque ahí están haciendo una restauración específica en un museo en el que me he soñado trabajar. Entonces, ¿de qué manera? O quizá a lo mejor yo ni siquiera me quiero mover de aquí. Tenemos una gran comunidad artística en nuestro país que produce desde la localidad
va y viene, viaja, regresa y no tiene por qué moverse de su hogar, sino que se desplaza por el mundo con su arte. Y esa también es otra forma de concebir este proceso global o local en el que estamos articulando la producción de las artes. La planeación estratégica no solo es un proceso para nuestra proyección de vida, sino también va a ser un elemento fundamental en el campo de la empleabilidad. No va a haber ningún proyecto, ninguna institución, ninguna universidad, academia, cualquier línea que quieran articular, incluso desde el emprendimiento, que no tenga planeación estratégica. Y esa planeación estratégica va a ser vital para poder reconocer incluso qué hacemos en situaciones de crisis. En situaciones de crisis económica, en situaciones de crisis hasta incluso creativa, ¿qué hago cuando de pronto me siento bloqueada o bloqueado de manera artística para poder producir? Y en este sentido, quiero compartirles que en la siguiente también presentación de este proyecto, que es justo el pensar en las trayectorias profesionales dentro de estos proyectos de vida, pues es recordar también que ninguna trayectoria es lineal y que a veces consideramos o incluso nuestras propias disciplinas nos llevan a encasillarnos y creer que solo pertenezco al teatro, en mi caso, por ejemplo, como egresada de teatro, y que lo único que me va a dar a mí el teatro es estar en el escenario, y entonces yo quiero llenar todos los teatros del país y del mundo, cuando el teatro se desarrolla de múltiples formas, o cuando la danza, cuando las artes visuales, la producción musical. Entonces, reconocer que estas líneas de producción son curvas, a veces zigzaguean, a veces se cortan y se vuelven a trazar, pero que no van en un sentido de esto que está hacia una sola línea, yo solo pertenezco al escenario, yo solo puedo producir de esta manera, nos ayuda bastante porque finalmente todas las disciplinas tienden a encasillarnos en ciertos procesos y a veces esas líneas de formación, esos perfiles profesionales no nos permiten mirar hacia otros tipos de producción. Entonces tenemos una gran cantidad de artistas que están frustradas o frustrados con su vida porque no están en un escenario y porque de pronto llegó una pandemia y vimos que tuvimos que trabajar de lo que fuese necesario para poder sobrevivir, o cuando egresamos no podemos lograr o alcanzar esas metas, entonces tenemos que articular cualquier trabajo que a veces está cerca de nosotras y de nosotros, y en esa línea recordar que todas las trayectorias profesionales se forman con los años, que son muy pocos los casos de éxito que son al instante y que no hay nada, ninguna disciplina que nos asegure que en cuanto terminemos la carrera vamos a tener el éxito seguro, sino que se va a ir construyendo en una dinámica de los contextos que me van a tocar vivir. Pero si yo me adelanto a este proceso y desde que estoy en mi carrera voy visibilizando hacia dónde quiero ir, quizá pueda proyectar esas líneas de construcción como una ramificación hacia el lugar al que yo quisiera llegar. Y recordar en ese sentido que entonces si somos como un árbol que se ramifica y se conecta con otros árboles como es la misma naturaleza, entonces estas líneas son inter, multi y transdisciplinares. No podemos producir las artes sin mirar otro tipo de producciones, sin mirar las ciencias duras, sin mirar a las ciencias sociales, sin regresar a las ingenierías, porque ahora todos los proyectos se están realizando bajo esos ejes. Entonces, creer que únicamente me voy a desarrollar en el teatro, haciendo teatro, sin acercarme a la producción musical, a la producción visual, a la ingeniería del sonido, sin acercarme incluso a la producción del análisis de los datos duros, etc., no me va a aportar entonces esa mirada que quizá cuando ya esté en el trabajo me voy a dar cuenta lo importante que era y cómo tenía que empezar a formarme en otros procesos, siempre pensando en cuál es mi propia meta y hacia dónde quiero ir. Con, pues, lo básico de la producción profesional, de eso que nos enfrentamos cuando ya egresamos y que nos encantaría tanto a la coordinación del programa de tutorías como a la coordinación de seguimiento de egresadas, de egresados, de egresades, que
que llegara a todas las personas de esta comunidad. Porque algo que sucede cuando estamos dentro de nuestras carreras y luego en una carrera de arte, en una facultad tan hermosa donde las experiencias de vida también se desarrollan y son inigualables. Hay una parte que nos da la experiencia académica, pero la experiencia de vida, estar con nuestras amistades, enamorarnos durante este proceso de la carrera, viajar, hacer actividades universitarias, pues de pronto nos van dejando como de lado aquello que nos están diciendo, nos sopla, dicen, me sopla en la nuca aquí el SAT, como de recuerda que lo tienes que hacer, recuerda que ya cambió el parámetro, recuerda que para titularte tienes que tener ya tu alta en el SAT, para sacar tu cédula profesional. Entonces, esta etapa de vida a veces nos deja dejar estos trámites hasta el final, o cuando ya lo voy a necesitar, y me van a contratar y de pronto me dicen, pues te voy a contratar, pero ¿qué crees? Tienes que generar una factura. ¡Ay, no sé, no tengo para facturar! Me da oportunidad de entregárselo después y ese trámite no es después, ese trámite llega a tardar tiempo. Entonces, esta información es algo que nos encantaría que, así como de pronto nos entra el trend topic y le entramos y andamos viéndolo, a veces haciéndolo, replicándolo en las calles, pues nos encantaría que esto se convirtiera en un trend topic. Es decir, que nos acerquemos para prepararnos en tema de SAT y declaración de impuestos, porque también los rubros, y el régimen para la comunidad artística es distinto. Entonces, si no reconozco en qué régimen voy a cobrar, si no sé cómo darme de alta en el SAT, o no sé incluso cuánto tengo que pagar de impuestos, pues va a ser a lo mejor una línea que vaya retrasando mi profesionalización. Otro tema es que incluso durante la pandemia hubo una colectividad artística, artistas de todo el país, se reunían para tratar de generar políticas públicas. Todo fue a través del V Congreso Nacional de Teatro, que congregaba personas de teatro, de las artes visuales, de personas también de la gestión cultural, para tratar de ver que pagamos impuestos al nivel que los paga una empresa. Entonces, reconocer que a veces pagar esos impuestos al nivel de lo que cobra una empresa como artistas tiende a ser complejo, pero si no me acerco a saber qué está haciendo, qué está buscando la comunidad artística como movimientos sociales o colectivos, como es No Vivimos del Aplauso, entre otros, lo que les digo, congresos, las mismas universidades que están buscando que esta información llegue, va a ser un poco más complejo enfrentarnos a este mundo si queremos entrar ahí. No hay manera de no hacerlo. O sea, todo lo que está aquí implica un pago de impuestos. Y si yo digo, no, pero yo no voy a declarar nunca ante el SAT, tu agua, tu botella, todo tiene impuesto. El vestuario que compraste, la cámara que compraste, el violín para tu trabajo tiene un impuesto implícito. Entonces, acercarnos a esa dinámica, reconocer, y la verdad, es un sistema que puede ser muy beneficioso. Una vez que, en vez de mirarlo con terror, te das cuenta de que en realidad ese mismo dinero es circular, es una economía circular, pues te das cuenta que cuando tú declaras, te regresa, porque estás gastando, estás ocupando esa declaración y a veces se beneficia. Y en términos generales, cuando a veces incluso no estamos consolidadas o consolidados como una empresa, podemos hacer pequeños simulacros. Les cuento de manera breve que en un proyecto que realizábamos, en la devolución de impuestos, le dábamos utilidades a la comunidad artística que participaba, como si fuese una empresa, pero no era, porque nosotras en la dirección éramos personas bondadosas que querían darle dinero a sus compañeras y compañeros. Era porque les correspondía, porque habían facturado y se habían devuelto sus impuestos, y la declaración y el contador hacía ese desglose económico a las personas que habían participado. Entonces, estos sistemas se pueden replicar. Otro caso que va a ser súper importante son los derechos de propiedad intelectual. Es una dinámica súper compleja, difícil. Incluso yo me encuentro como en esa dinámica del registro de todas esas obras y productos que cuando acuerdas con la trayectoria profesional dices, híjole, hubiera empezado
empezado con el primero porque ahora ya no tengo dinero para pagar todos los que tengo pendientes. Voy a empezar poco a poco. En esta dinámica, los derechos de propiedad intelectual también son importantes porque para cada línea disciplinar de las artes va a ser distinto. Entonces, este proceso va a significar para cada persona una dinámica distinta, incluso hasta la posibilidad de participar en convocatorias donde nos va a pedir el registro de nuestras piezas, donde para poder recibir apoyos económicos no los vamos a poder tener si no comprobamos que somos dueños o dueñas de esa propiedad intelectual creativa. Y lo más importante, porque también se da en la dinámica de los grupos, de las colectividades, de las amistades, las relaciones en familia, amorosas, etc. Porque si no registramos los procesos, hay muchas relaciones con intereses de conflicto. Y esos intereses de conflicto es amigo, pero nosotros hicimos esta pieza juntos y ahora resulta que tú la registraste, te estás llevando todos los recursos y yo quedé fuera del proyecto. Eso es súper importante porque también les comparto como un dato general estadístico, es que hay una gran cantidad de seguimiento a procesos legales que tienen que ver con estas dinámicas, que tienen que ver con el hecho de, pues en ese momento yo era la novia de un compañero que conocí en la carrera y decidimos hacer nuestra empresa de producción visual y de imágenes y resulta que ahora ya no nos soportamos, pero la registramos. Entonces, esas dinámicas legales son muy importantes y son muy comunes y son también un proceso en esta curva de aprendizaje que vivimos. Entonces va a ser súper importante reconocerlo, la línea que tiene que ver con el uso y la transferencia de la información. Hay mucha información que utilizamos a lo largo de nuestra carrera en la producción artística desde cualquier línea. Una imagen, una entrevista, un video, todo. ¿Cómo voy a usar y cuál va a ser también el motivo o el objetivo de esa información? Eso va a ser muy importante, como ya lo decía, quizás es complejo, pero repito, hay un buffet jurídico gratuito en la universidad. Si yo puedo hacer un contrato colectivo con mis compañeras y compañeros con los que voy a trabajar, también me estoy responsabilizando. Hace poco, sí me parece que hace un par de semanas, acaba de ser aprobado también una ley en el Senado donde ya cualquier persona que convoque a trabajar a cualquier artista se considera un empleador y como empleador va a tener que responder a la responsabilidad de seguridad social, al pago de un sueldo y también a cualquier responsabilidad que tiene que ver con un contrato. Entonces, esos parámetros los podemos dejar de lado porque a lo mejor no le hacemos tanto caso a la ley, pero puede haber, les doy un ejemplo, puede sucederle algo a alguna compañera, algún compañero con el que esté trabajando y no sabemos cómo pueda responder su familia. Les voy a dar un ejemplo de cuando nosotras o nosotros usamos el cuerpo, nos subimos a una tela de 8 metros y resulta que se nos cayó la compañera en plena función, se quebró la pierna y nadie respondió. Y ella sola tenía que responder, incluso moverse del espacio ella sola para ir al médico. Entonces, puede ser que ella respondiera de esa manera, pero imaginen que otra cosa hubiese pasado, su familia a lo mejor sí diría con quién estabas. ¿No? Yo sí, como madre, a lo mejor respondería, diría, ¿dónde está la ley aquí? ¿Por qué te subiste? ¿Quién te protegía? Entonces, esa parte es muy importante y reconocerlo también cuando trabajamos para otros proyectos. Esas lecturas previas acompañadas por un abogado de los contratos que estamos firmando, porque muchas veces firmamos contratos donde incluso decimos que la pieza vamos a generar, por ejemplo, una exposición colectiva y firmo un contrato con una institución y resulta que la institución dice, ¿pero qué crees? Todas esas piezas me van a pertenecer. Pero yo no quería dejarte yo no quería dejarte mis piezas, ¿no? Ese es el parámetro. Entonces es muy importante leer la letra chiquita de cada cosa que hagamos, responsabilizarnos y en esa planeación estratégica visibilizar lo que puede pasar con lo que estamos convocando.
El análisis de los datos duros, el análisis cualitativo va a ser fundamental, es decir, que reconozcamos como creadoras y creadores artísticos que estamos en la producción cultural y que para ello se necesita hacer investigación, que no puede haber ningún proyecto si no hay una investigación previa. Podemos seguir haciéndolo y flotando en la nada o flotando ahí como que medio sé cómo le hago, terminé y no sé lo que viví, pero va a ser súper importante reconocer nuestro enfoque como investigadoras e investigadores para de ahí también reconocer qué se está haciendo y hacer una autocrítica de nuestras disciplinas, de nuestro propio trabajo, de la vinculación social que tiene, de la relación con la naturaleza, de la relación con la sustentabilidad, con los objetivos de desarrollo sostenible del mundo, etc. Para acercarnos a los avances tecnológicos, es decir, qué se está haciendo en la inteligencia artificial, cuáles son las aplicaciones que se están utilizando ahora en la producción artística, cuál es el software especializado que voy a necesitar para poder llevar a cabo mi trabajo, reconociendo que también son herramientas que voy a necesitar o que de pronto me va a decir el empleador, necesito que lo hagas en este software y yo no lo sé utilizar. Y vamos desde lo básico, desde saber usar un Excel, o sea que a veces es como soy artista, yo no voy a necesitar eso. Y dice un meme, dice por ahí en las redes sociales, de haber sabido que todo era Excel, era SAT y que tenía que ver con todo ese marco legal de lo que estaba realizando, pues no me hubiera ido a tomar la clase de fiesta con mis amigos y amigas que viví en la carrera. Entonces eso es súper importante para que también reconozcamos que bueno, están ya estos avances. Y en el mundo de la empleabilidad, pues algo que no importa la disciplina que estemos realizando, pues van a ser las habilidades blandas. Hoy la comunidad empleadora está mirando hacia las habilidades blandas de nuestra comunidad egresada. Podemos tener doctorados, podemos tener 5 licenciaturas, haber viajado a todo el mundo, pero si no sabemos comunicarnos, si no sabemos aceptar el cambio, si no sabemos tener toma de decisiones, responder ante las problemáticas, etcétera, ese empleador no nos va a contratar, porque hoy en día es un factor fundamental para la empleabilidad. Para que nos lleve entonces a reconocer que somos inter, multi y transdisciplinar. Repito esto porque es el mundo en el que estamos, es el mundo con el que comenzamos esta charla, que tiene que ver con lo globalizado, que tiene que ver con las herramientas que nos va a brindar el trabajo con equipos especializados, para poder realizar entonces una educación financiera que también nos permita reconocer que todo tiene un costo. Y en ese todo tiene un costo, saber cuánto cuesta nuestro trabajo, que siempre es lo más complicado. Y a pesar de que podamos ofertarlo y no se pague en lo que corresponde a un proceso creativo, va a ser fundamental reconocer entonces que la educación financiera nos va a dar herramientas entonces de negociación, ¿ok? No me lo puedes pagar de esta manera, pero ¿cómo podemos llevarlo a cabo para que no salga en números rojos y mucho menos en un trabajo gratuito o por el amor al arte o precarizado? Que es muy difícil por la situación precaria y la empleabilidad en el país, pero si tenemos esa meta fija, vamos a reconocer que a lo mejor a veces va a ser más sano no realizar ciertos proyectos que llevarlos a cabo, porque lo que va a estar de por medio en esa planeación financiera es mi salud y mi bienestar. Y entonces, si este cuerpo necesita esa salud y ese bienestar para poder llevarlo a cabo, reconocer cómo lo voy a poder mantener, y de aquí a también estar constantemente alertas en cómo está la producción y el mercado de las artes, cuál es la tendencia, hacia dónde va. Quizá yo estoy proponiendo un proyecto y por eso ya no entra dentro de este mercado porque se está consumiendo de otra manera. ¿Qué están consumiendo los públicos? Quizá ya no quieren estos formatos académicos como en el que estamos ahorita, quizá quieren un video en TikTok de 3 minutos, de
de 10 segundos diciéndole esta información súper breve, bailando o haciendo cosas graciosas, pero bueno, al final, ¿cómo van a consumir la información los públicos, las diversas generaciones, los diversos objetivos o instituciones en los que estemos? Y pues bueno, estas son como las recomendaciones que dan todas las áreas de seguimiento de egreso en la universidad, vinculándonos también hacia el programa de tutorías, hacia esta línea de seguimiento académico, personal, de formación integral. Y finalmente agradecer el espacio, agradecer también esta oportunidad de compartir esta información que, como les decía, ya para finalizar en la siguiente hoja de la presentación, con la que cierro, es hasta dónde nos puede llevar. Y cierro justo invitándoles a esta convocatoria que tenemos abierta en la Universidad Autónoma de Querétaro, a través de la Dirección de Igualdad de Género y No Discriminación de la Universidad Autónoma de Querétaro y de Antropomorfosis, el Laboratorio de Arte Social y Divulgación Científica que coordino y que tengo la fortuna de tener como un proyecto de vida. Y es una nueva compañía de teatro hecho por mujeres aquí en la universidad. Hoy comenzamos actividades, entonces esta es una dinámica de hacia dónde nos puede llevar la producción de nuestras artes con estos motivos sociales y con la vinculación de las instancias bajo sus propios lineamientos. Entonces, pues bueno, ahí están los datos de Antropomorfosis, la convocatoria y pues nada, gracias.